hermanos, y el tema, bendito Dios, de esta noche es: nos sacó de las tinieblas a la luz. Bendito Dios. ¿Quién nos sacó de las tinieblas? Jesús, aleluya. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Bendito Dios. Y eso es muy cierto, mis hermanos. Nosotros antes, cuando andábamos en el pecado, éramos tinieblas porque andábamos en el mundo, bendito Dios, andábamos en la oscuridad. Dice la palabra del Señor que nosotros en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, no habíamos alcanzado misericordia, pero gracias a Dios que Él envió a Jesús a morir por nosotros, por todos nosotros, para que Él perdonara nuestros pecados y nosotros pudiéramos ser ese pueblo escogido por Dios y pudiéramos tener misericordia, bendito Dios. Y nosotros hemos alcanzado esa misericordia gracias al Señor Jesús y somos ese pueblo, bendito Dios, elegido, ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, bendito Dios, aleluya. Tenemos ese privilegio, bendito Dios, de ser ese pueblo, bendito Dios, escogido de Dios. Tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes se sienten contentos por eso? Bendito Dios, porque tenemos ese privilegio, bendito Dios, de que Dios nos escogió a nosotros, bendito Dios, porque ¿cuántos hay en el mundo? Hay muchos, hay millones y millones de gentes, bendito Dios, pero Dios nos ha escogido a nosotros, bendito Dios. No nos ha escogido también para que estemos, bendito Dios, solo por estar, bendito Dios, en la iglesia, sino que Él nos llamó, bendito Dios, para que nosotros pudiésemos anunciar el evangelio, bendito Dios, anunciar las virtudes de Él. ¿Quién fue que nos llamó, bendito Dios? Voy a invitarlo a que vaya conmigo en el libro de San Juan. San Juan capítulo 8 versículo 12. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito Jesús. Nosotros somos seguidores de Jesús, bendito Dios, y tenemos la luz de la vida, dice su palabra. Pero el mundo sin Cristo está en tinieblas. Todas aquellas personas que no tienen a Jesucristo en su corazón viven en tinieblas, bendito Dios. Pero más nosotros que somos hijos y seguimos a Jesucristo, bendito Dios, somos luz. Tenemos la luz de la vida, bendito Dios. Y nosotros somos esos iluminares que el Señor ha puesto, bendito Dios, para que nosotros podamos alumbrar a aquellos que andan en la oscuridad, bendito Jesús. En Hechos 26, 12 al 18. Bendito Dios, voy a estar leyéndolo. Hechos 26, del 12 al 18. Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, y yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministerio y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que en mí perdón de pecados y en herencia entre los santificados. Bendito Dios. Muchos de nosotros conocemos la historia de Pablo, bendito Dios, ya la hemos escuchado, ya la hemos leído,
que dice que Pablo, bendito, cuando no se había convertido al evangelio, Pablo era un hombre, bendito Dios, malo, que perseguía a la iglesia de Jesucristo, perseguía a los cristianos y los mataba, pero más no sabía Pablo que Dios había puesto su mirada en él, ya Dios había puesto su ojo en él, no para hacerle mal ni para hacerle daño, sino que Dios lo iba a elegir, bendito Dios, para llamarlo al ministerio, para que Pablo pudiera anunciar el evangelio de Jesucristo, para que Pablo pudiera anunciar las virtudes de Dios, bendito Dios. Y vemos que Pablo fue un hombre que cumplió, bendito Dios, con lo que Dios le había encomendado hacer. Vemos que Pablo fue un hombre que obedeció, bendito Dios, un hombre que se esforzó, bendito Dios, también un hombre que sufrió en el evangelio, bendito Dios, que él en sí en verdad le puso importancia al evangelio, a pesar de que antes aquel hombre era tan malo, pero sabemos que Dios lo convirtió en un hijo de él, bendito Dios, en un verdadero cristiano, bendito Dios. Y Dios a nosotros también nos ha llamado, bendito Dios, así como Dios llamó a Pablo y a muchos personajes de la Biblia. El Señor nos ha llamado a nosotros también para que nosotros podamos anunciar el evangelio, bendito Dios, porque nosotros somos luz y no somos tinieblas, bendito Dios. Pero hoy da tristeza en las iglesias, mis hermanos, bendito Dios, los hermanos o las hermanas, muchos ya no quieren hacer los privilegios, ya no quieren predicar, bendito Dios, ya no le dan importancia a las cosas de Dios porque están afanados a otras cosas, pero no quieren darle importancia a las cosas de Dios. Y el Señor no nos ha llamado para que nosotros estemos sentados en una banca todo el tiempo, sino que Él nos ha llamado para que nosotros podamos trabajar, bendito Dios, en su obra. Pero no se ve eso en muchas iglesias, bendito Dios. Todo está así, con iglesias conformistas, iglesias que están acomodadas, bendito Dios. La gente no quiere nada con Dios, bendito Dios. Todos se están yendo al mundo nuevamente. Vemos tantas iglesias que están vacías. La gente se está yendo al mundo en vez de que el mundo venga a la iglesia. El mundo se está llevando a la iglesia, bendito Dios, y el Señor no nos ha puesto a nosotros para eso, bendito Dios, sino que nos ha puesto por luz, aleluya, para que nosotros seamos portadores de su palabra, bendito Dios, y anunciemos a aquellos que están en tiniebla, bendito Dios, aquellos que andan en oscuridad, para que ellos vengan a la luz de Jesucristo y puedan tener vida eterna, bendito Dios. En Filipenses, voy a estar leyendo Filipenses 2, 14 y 15. Dice el 14: haced todo sin murmuración y contiendas. Y el 15 dice: para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Bendito Dios, que nos dice la palabra que hagamos todo sin murmuración y contienda. Bendito Dios, que no hagamos las cosas de Dios renegando o murmurando, que no hagamos los privilegios de Dios renegando, o que estemos en contienda, que estemos en pleito con los demás hermanos. Yo no puedo venir a hacer aquí un privilegio renegando o murmurando o estar enojada con una hermana o con un hermano, porque ante los ojos del Señor está mal, bendito Dios, y al Señor no le va a agradar eso, que si yo hago eso, bendito Dios. Pero muchos en las iglesias a veces así están, bendito Dios, y así se atreven a hacer los privilegios cuando están mal delante de Dios, y el Señor no quiere eso, porque el Señor nos ha puesto, dice, como iluminares, bendito Dios, en este mundo. Nosotros tenemos que resplandecer, bendito Dios, en medio de este mundo donde estamos viviendo, donde vemos que este mundo está tan cada día más malo, más perversidad, bendito
bendito Dios, pero nosotros tenemos que ser diferentes porque nosotros somos hijos de Dios y Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros seamos esa luz, aleluya, y nosotros no tenemos que dejar que esa luz se apague, sino que esa luz tiene que brillar, bendito Dios, aleluya, tiene que resplandecer, bendito Dios, a aquellos que están en la oscuridad, aquellos que andan en el pecado, bendito Dios. Dice que nos tenemos que guardar, dice la palabra del Señor, sin mancha, bendito Dios, aleluya. Tenemos que guardarnos de todo esto, bendito Dios, que está alrededor de nosotros, porque hay tanto pecado y tantas ofertas que a veces el enemigo pone a los cristianos para que el cristiano caiga, pero nosotros tenemos que afirmarnos, bendito Dios, en el camino del Señor y cada día pedirle a Dios que nos guarde, porque podemos ver, aleluya, muchos han caído, bendito Dios, porque se han descuidado, bendito Dios, pero nosotros podemos ver, aleluya, y podemos mirar cómo el diablo arrastra a aquellos que se descuidan, bendito Dios, y eso nos sirve a nosotros de ejemplo para que nosotros no nos descuidemos, bendito Jesús, para que nosotros vivamos confiados en el Señor, pidiéndole al Señor que Él nos guarde, bendito Dios, porque Él es el único que nos puede guardar. Bendito Dios, en este caminar. En Jeremías 15:19 dice: por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Vemos lo que Dios le decía a Jeremías, bendito Dios, que ellos se convirtieran a Él y no Él a ellos, bendito Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo del Señor, anunciarles el evangelio, bendito Dios, a los días del mundo para que ellos vengan y se conviertan al Señor, no nosotros irlos para el mundo y convertirlos a ellos, no, o hacer lo que ellos hacen, no, porque no es eso lo que Dios quiere de nosotros. El Señor no nos ha llamado a eso, bendito Jesús. Voy a estar leyendo en Efesios 5 del 8 al 14. Y dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bendito Jesús, aleluya. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? Que nosotros no tenemos que participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que las tenemos que reprender, bendito Dios. Nosotros no nos podemos ir a mezclar con los del mundo, bendito Dios, porque nosotros somos hijos de Dios, bendito Dios. No tenemos que hacer lo que ellos hacen, bendito Dios, porque nosotros... Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, bendito Dios. Nosotros ya no tenemos que hacer los mismos de antes. Si antes nosotros éramos malos, ya no lo tenemos que hacer. Si decíamos malas palabras, ya no las tenemos que decir. Si nos vestíamos todo mal vestido, ya no nos tenemos que vestir de esa manera. Si andábamos con ropa, bendito Dios, con pantalones, con minifaldas o en tacones o pintándonos, porque nosotros ahora somos cristianos, bendito Dios, y el Señor nos ha cambiado, bendito Dios. Pero vemos que a veces en la iglesia pasa mucho eso, porque a veces el hermano o la hermana no se deja moldear por el Espíritu Santo. Ya
a veces hay personas que llevan muchos años en la iglesia y no cambian, bendito Dios. ¿Por qué? Porque no le está dando la cabida al Espíritu Santo, sino que da la cabida a otras cosas, bendito Dios, a otras cosas que lo van a llevar a la perdición, bendito Dios. Y que si está así, cuando el Señor Jesús venga, no se va a ir con el Señor. O si yo estoy así, no me voy a ir con el Señor. Por eso es tiempo de que nosotros podamos arreglar nuestras vidas con el Señor, bendito Jesús. Y aquí se predica mucho de eso. Que han de decir la gente que solo de eso se predica, pero ¿sabe por qué el Señor pone que prediquemos esto? Porque alguien nos está poniendo por obra la palabra del Señor. Por eso el Señor siempre está hablando, porque cuando alguien pone por obra la palabra de Dios, si todos ponemos por obra la palabra de Dios, ya Dios no va a hablar, porque Él ya sabe que nosotros la hemos tomado y la estamos cumpliendo, bendito Dios, aleluya. Pero a veces se repite a veces lo mismo, porque eso pasa en las congregaciones, bendito Dios. Ahora ya no se distingue quién es cristiana y quién no, quién es la cristiana y quién es la mundana, porque a veces la de la iglesia anda igual que la del mundo. Y también los hermanos, bendito Jesús, no solo las hermanas, también los hermanos, aleluya. Pero el Señor no quiere eso de nosotros, porque el Señor nos ha escogido, bendito Dios, para que seamos un pueblo, bendito Dios, santo, un pueblo agradable para Él, bendito Dios, aleluya. Dice en Juan 3:19 que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, bendito Dios. Y eso es verdad. Podemos ver que al hombre lo que le gusta más es el pecado, el mundo, y no quiere nada con Dios. Cuando digo el hombre, también se refiere a la mujer, bendito Dios, aleluya. Dice que amaron más las tinieblas que a la luz, bendito Dios. Y eso es lo que le gusta a la gente, bendito Dios, es andar allá en el mundo perdidos, bendito Dios, allá donde andan vagando, porque allá hacen lo que ellos les da la gana, pero saben que cuando están en la iglesia no pueden hacer esas cosas, bendito Dios. Por eso amaron más las tinieblas, dice la palabra, que la luz, bendito Dios. Y la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios no miente, bendito Dios, aleluya. También en Salmos 107, bendito Dios. Salmos 107, versículo 10, 11 y 12, dice así: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en conflictos y en hierros. Por tanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo su corazón, cayeron y no hubo quien los ayudase. Vemos que dice de este pueblo, bendito Dios, este pueblo rebelde que no tuvo quien los ayudase, porque no quisieron escuchar el consejo del Altísimo, bendito Dios, aleluya. Y así va a pasar con todos aquellos que son rebeldes, bendito Dios, que no quieren escuchar el consejo de la palabra del Señor, o tal vez lo escuchan pero no lo ponen por obra, bendito Dios, aleluya. La palabra por eso nos advierte a nosotros con tiempo, bendito Dios, para que nosotros podamos aprender de ella, bendito Jesús, aleluya. En primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 9. Dios. Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 9, dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito Jesús. Dice el 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
El 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito Jesús, aleluya. Dice que si nosotros, bendito Dios, nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. Bendito Dios, aleluya. Yo invito a todos aquellos que se han ido de la iglesia, bendito Dios, aleluya, que vuelvan al camino del Señor, porque en el mundo no les trae nada bueno, bendito Dios. Y si el Señor viene, ¿qué será de ellos? Bendito Dios. Y en aquel día dice la palabra del Señor que ya no va a haber oportunidad, bendito Dios. Hoy es el tiempo, bendito Dios. Estamos viendo que estamos en los últimos tiempos, tantas cosas que están pasando alrededor del mundo. Ya es para que nosotros, bendito Dios, nos afirmemos cada día más en el camino del Señor. Y todos aquellos que se han ido de la iglesia es para que vuelvan a la casa del Señor. Si ellos vienen, el Señor los va a perdonar, porque dice que Él es fiel y justo para perdonar, bendito Dios, y limpiarnos de todas las maldades. Bendito Jesús, aleluya. En Lucas 11, 33 al 36 dice así: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Bendito Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor aquí? Como nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos luz, bendito Dios, y nosotros no tenemos que esconder esa luz, bendito Dios, que Jesucristo ha puesto en nosotros, porque dice que no se puede poner una lámpara debajo de un almud, bendito Dios. Nosotros en nuestra casa no vamos a poner una lámpara debajo de nuestra cama o debajo de nuestra mesa, porque entonces no se va a alumbrar, bendito Dios. Pero si nosotros la ponemos encima de la mesa, entonces se va a ver todo alumbrado, bendito Dios. Y eso es lo que tiene que ver en nosotros, se tiene que ver, bendito Dios, esa luz, aleluya, en nosotros, que resplandezca, bendito Dios, en medio de la oscuridad, bendito Dios, porque para eso el Señor nos ha llamado, bendito Dios, aleluya, para que seamos luminares, bendito Dios, aleluya, y no tenemos que dejar que esa luz se apague, bendito Dios. Esa luz tiene que brillar, bendito Dios, en nuestra vida, bendito Jesús, aleluya. Pero vemos que hay muchos que esa luz, bendito Dios, ya se les apagó, bendito Dios, porque se han descuidado, bendito Dios. Pero nosotros no nos descuidemos, bendito Jesús, aleluya, que esa luz siempre esté allí, bendito Dios, aleluya, para que nosotros podamos anunciar, bendito Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor nos escogió, bendito Dios, a nosotros, para que nosotros le sirvamos, bendito Dios, aleluya. Hay gente que lleva muchos años, tiempos y sentados en una silla y no pasan de allí. El Señor no nos ha llamado para que nosotros nos quedemos solo allí sentados, sino que para que nosotros crezcamos en su camino, bendito Dios, para que nosotros nos desarrollemos en su palabra, bendito Jesús, aleluya. Podemos ver, aleluya, que hay quienes que se conforman con solo el privilegio que tienen, bendito Dios. No nos debemos de conformar, sino que nosotros debemos anhelar cada día más de trabajar en la obra del Señor, bendito Dios. Qué bueno que así fuéramos todos, que anheláramos, bendito Dios, el trabajar en la obra del Señor, porque sabemos que el trabajar en la obra del Señor no es en vano. Tal vez aquí nosotros no recibimos un pago de nadie, pero en aquel día el Señor nos va a pagar, bendito Dios. El Señor va a tener un premio para cada uno de nosotros, pero si nosotros hacemos las cosas bien, no murmurando, como dice la palabra, no renegando, no en contienda, bendito Dios, sino que hagamos las cosas bien hechas para agradar al Señor, porque al Señor queremos agradar, no al hombre, bendito Jesús. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, bendito Dios.
del 5, capítulo 5, pero del 1 al 11. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los demás duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, haciéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bendito Jesús, aleluya. Decía aquí, bendito Dios, el apóstol Pablo, que no es necesario de que él les escribiera, bendito Dios, porque sabe, porque el cristiano ya tiene que saber, bendito Dios, cómo debe de estar, cómo debe de andar en el camino del Señor, porque la venida del Señor se acerca, bendito. Nosotros ya sabemos en aquel día, si nos quedamos, ya no va a ser la culpa de nadie, bendito Dios, va a ser la culpa de nosotros, porque en la palabra del Señor se nos advirtió antes, se nos ha predicado aquí de muchas maneras. Muchas veces hemos escuchado la palabra del Señor, cómo nosotros debemos estar ante los ojos del Señor, bendito Dios. Que no seamos tinieblas, sino que seamos luz, porque nosotros somos hijos del día y no de la noche, bendito Dios, porque es que hay en la noche hay oscuridad, pero en el día hay luz, bendito Dios, aleluya. Por eso nosotros nos tenemos que cuidar y guardar, dice la palabra del Señor, que seamos sobrios, bendito Dios, y que velemos, aleluya, porque la venida del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nosotros no sabemos a qué hora, a qué momento el Señor va a venir, por eso tenemos que estar preparados, bendito Dios, aleluya, no estar desconfiados, porque si estamos desconfiados nos vamos a quedar, bendito Dios. Que seamos prudentes como aquellas 5 vírgenes, bendito Dios, que estaban preparadas, pero aquellas insensatas estaban desaprevenidas y vino el esposo, bendito Dios, y se quedaron. Pero nosotros tomemos el ejemplo de aquellas 5 vírgenes prudentes, bendito Dios, para que en aquel día nosotros no nos vayamos a quedar, bendito Dios, aleluya. Y voy a regresar, bendito Dios, allí en Primera de Pedro, donde leí de primero, en el 2, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Bendito Jesús. El Señor nos ha elegido, bendito Dios, para que nosotros podemos anunciar, bendito Dios, para que nosotros podamos llevar ese mensaje de salvación a las almas, ese mensaje de esperanza a las almas, bendito Dios, ese mensaje de amor a las almas, para que las almas vengan, bendito Dios, de las tinieblas a la luz, bendito Dios, así como nosotros un día andábamos allá en las tinieblas, bendito Dios, pero el Señor nos sacó de allí, bendito Dios, alguien nos predicó, bendito Dios, y nosotros pudimos escuchar, bendito Dios, esa palabra, ese evangelio, bendito Dios, y por eso es que estamos aquí, bendito Dios, y el Señor nos ha permitido, bendito Dios, aleluya, y Él nos ha dado vida a nosotros, bendito Dios, para que nosotros podamos servirle, bendito Dios, y así es que hasta aquí es esta palabra, bendito Dios. Yo los voy a invitar, hermano, que se ponga de pie, y si el Señor hablaba su vida, yo le invito a que pase aquí al frente, bendito Dios.
Poderoso Jesús, aleluya. Puede pasar al frente, hermano, si usted siente el deseo, bendito Dios, aquí no se obliga a nadie, bendito Dios, si usted ha sentido el deseo, puede pasar, bendito Dios. Yo voy a pedir a todos aquellos que están escuchándolos, bendito Dios, por medio de esas cámaras, que si el Señor ha hablado a su vida, si usted ha sentido ese deseo en su corazón de aceptar al Señor Jesús en esta noche, puede repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta noche, Padre Santo, hemos escuchado tu palabra, Señor, y hemos entendido, Señor Jesús, que tú eres Dios grande. Te pedimos, Señor, perdón. Te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida, y me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, y te reconozco, Señor, como el único y suficiente Salvador. Y si usted hizo esta oración, Dios le bendiga grandemente y yo le felicito. Bendito Dios, mi Dios todopoderoso, te doy gracias, Padre Santo de la gloria, porque usted me ha ayudado, Señor Jesús, hasta aquí, Padre Santo de la gloria. Mi Dios eterno, yo te pido, Señor Jesús, que sea usted guardando, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Padre Santo.